vull dir només alguna coseta al voltant del tema de la rehabilitació i de la regeneració enllaçat en el tema del creixement dels pobles i les ciutats. Jo crec que estem davant d'un present i d'un futur on la rehabilitació i la regeneració va formar part de la política que tinguin que fer els pobles els pròxims temps. Tenint en compte que jo crec que els pobles i les ciutats igual no fa falta que creixen molt més, sinó que el que fa falta és que el que tenim siga millor, siga més digne per a les persones que viuen en els pobles i que comencem a fer polítiques de rehabilitació i polítiques de lloguers per als joves, que és el que fa falta als pobles i a les ciutats. Per tant, una política on es tingui en compte els cascos històrics, el patrimoni local, on es tingui en compte tot el més en funció de les necessitats que anem a tindre en el proper futur, que van a ser prou, però rehabilitant les vivendes que tenim, fent-les més dignes des del punt de vista mediambiental, de tots els punts de vista, i mantenint un equilibri i millorant aquells aspectes que milloren la qualitat de vida dels serveis públics. Tot allò que té que veure amb el medi ambient, tot el que té que veure amb el tema dels parcs, dels jardins, tot el que té que veure amb els serveis públics, etc., de manera que treballem per la qualitat de vida de les persones. Jo crec que en aquest sentit entenc jo que deu anar el futur de pobles i ciutats i des de luego jo crec que la nostra política pequeña, ja des de fa temps, però cada vegada més clarament no anar a un poble en un creixement desaforat, això ja ho hem vist després de la crisi del 2008, sinó que anar a un equilibri entre el poble que tenim i la millora de tots els serveis públics, tenint en compte també que aquesta millora és també la de les vivendes que tenim. Bé, doncs jo, dit això, no hauria de res més, donar-vos la benvinguda. Espero que la sessió d'avui siga molt interessant per a totes aquelles persones que treballeu en l'urbanisme, que és fonamental en la política dels pobles. Gràcies. Bon dia a tots i gràcies per estar ací. Moltes gràcies. Aneu a permetre que parli en castellà perquè la intenció és que, com va gravar-se, arribi a moltíssima més gent, no només de la nostra comunitat, sinó també de fora. Així que vaig a passar-me al castellano. Alcalde, muchísimas gracias por permitir que sea la presentación de esta guía aquí en Picaña, de la cual sois municipio ejemplo, ¿no? Gracias por estas instalaciones. Somos los que somos aquí en persona, porque hemos querido dar el paso ya de empezar a reunirnos, ¿no? A poder reunirnos los urbanistas y la gente que estamos alrededor del urbanismo, pero la cosa se está complicando de nuevo otra vez, por lo tanto, mejor volver y utilizar la vía de las webinars que parece ser que son más seguras. La presentación de hoy se enmarca dentro de un plan que es un plan que desde la Consellería de Política Territorial estamos llevando adelante para agilizar todos los procedimientos y para darles herramientas, una potente caja de herramientas a los ayuntamientos para que trabajen este complicado mundo del urbanismo que nos dificulta muchas veces el entendimiento si no somos capaces de desbrozar qué es lo importante de lo que es accesorio. En este plan Agiliza, que hemos hecho grandes esfuerzos, estamos muy contentos desde la Consellería porque tenemos en este momento una guía fundamental y yo sería la que pondría por encima de todas las demás, con el permiso de los redactores de la guía que vamos a hablar hoy, que es la guía T. Guía T es una plataforma urbanística a la cual invito a todo el mundo a utilizar, porque la tenemos en un banner en la entrada de la web de nuestra Consellería de Política Territorial y en la de la Dirección General de Urbanismo, que nos permite obtener información fiel, una información ágil y una información gratuita, que es muy importante, e inmediata, para saber cómo afecta a cualquier parcela, a cualquier sector, a cualquier ámbito que nos interese, saber en qué situación urbanística, territorial y ambiental, en qué condiciones puede estar. Esta guía T, que además de la cual se descuelgan varias guías mucho más detalladas, que son las de paisaje, las de la guía de inundabilidad, varias más que son de temas sectoriales. Esta guía va a ser un instrumento absolutamente
removedor de lo que es el urbanismo en este momento. Y os invito a todos, a los que estáis aquí y a los que nos estáis escuchando, a que deis ese paso de utilizarlo. Y además, hablar con la gente para que la utilice, porque es muy bueno para todos, tanto para la administración, porque va a tener una información, van a llegar los proyectos ya prácticamente muy encarrilados y nos va a permitir dar pasos importantes en lo que es la digitalización de todo el urbanismo valenciano. Sabéis que hemos trabajado y estamos trabajando en otras guías varias. Tenemos la guía para la minimización del impacto. Las viviendas en suelo no urbanizable son un verdadero problema en este momento, lo han sido desde hace mucho tiempo. Desde la Generalitat se ha intentado varias veces pues, acometer el problema y no se ha conseguido con seriedad. Creo que ahora, con el proyecto que tenemos, es un proyecto que sí que nos va a permitir llegar mucho más lejos. Es decir, tenemos la política doble de decirle a los ciudadanos: corrige aquello que tienes que corregir, porque vas a poder sacar beneficios de corregirlo medioambientalmente. Vas a poder regularizar tu casa. Y de paso, y aprovechando que tenemos aquí también a Manolo Civera, que es el director general de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la Generalitat se ha puesto seria ya por fin. Nos hemos puesto serios y vamos a ayudar a los ayuntamientos para que la disciplina urbanística en suelo no urbanizable se cumpla, cosa que hasta ahora no ha sido así. También hemos tenido una guía que consideramos que es moderna, modernizadora, la guía de la aplicación en el urbanismo de la perspectiva de género, cosa que creo yo que no siempre se ha entendido, el concepto de perspectiva de género, siempre se ha entendido como hombres y mujeres, y no es eso. No es eso solo, eso también es. Estamos hablando de mayores, jóvenes, gente, niños, niñas. Estamos hablando de cómo podemos hacer una ciudad amable para todos. Por cierto, como esta ciudad, como la ciudad de Picaña, que solo tiene que pasear a alguien por esta ciudad para ver que es realmente una ciudad amable y es una ciudad para sus ciudadanos. Y se nota que es así en los espacios públicos. Pero hoy venimos aquí a hablar de una guía diferente. Es un instrumento que pretendemos, dentro de esa caja de herramientas potente que hablábamos, es un instrumento que pretendemos poner a disposición de los ayuntamientos en la parte más compleja, tal vez, que es la de desarrollo de la ciudad existente, es decir, la ciudad ya construida. Es un espacio del cual los urbanistas durante años hemos huido. ¿Por qué? Porque hemos preferido generar nueva ciudad, que era más fácil, dentro de lo que cabe, en la que creábamos nuevas calles, creábamos nuevos espacios, creábamos nuevos solares, y servían, en cierta manera, para abandonar la ciudad existente. Cuando la ciudad existente es el valor más importante que tenemos en este momento, donde hemos hecho el esfuerzo más grande a lo largo de centenares de años y a lo largo, en algunos casos, de siglos, para tener unas infraestructuras que están ahí y que tenemos que aprovecharlas. Por eso, la figura del agente rehabilitador y el agente edificador de aquellos solares que están dentro de la ciudad es tan importante. Como veis, el nombre de la guía tiene una palabra que es un poquito compleja, que es la que asusta a veces, que es la rehabilitación forzosa, o la edificación forzosa. Bueno, pues tendremos que ponernos las pilas desde las administraciones para que ese patrimonio tan importante que tenemos en las ciudades, volver a ponerlo otra vez en nuestro patrimonio general, en nuestro patrimonio de todos los ciudadanos. Esta es una guía que lo que hemos pretendido, y ahí les tengo que agradecer a los redactores que están ahí con nosotros, que hayan hecho el esfuerzo, un esfuerzo de lo contrario a lo que sería lo fácil. Lo fácil siempre hemos pensado que es dejar las cosas claras. No, cuando estamos hablando de lo compleja que es la ley urbanística, lo fácil es no caer en un mundo de embrollo y de complicaciones. Les pedimos, tanto a Amparo como a Juan Gabriel, que hicieran un esfuerzo de aclaración de conceptos básicos para hacerlo lo más fácil posible para todos. Esta guía pretende ser, si estuvimos al colegio, sería la primera cartilla, ¿no? La primera cartilla. Después ya llegaremos a tomos más complicados y manuales más complicados. Eso ya llegará. Pero tenemos que arrancar. Y para arrancar era necesario explicar
de una forma clara, accesible a los ayuntamientos, esos instrumentos que tenemos en la ley, que los tenemos desde hace muchísimo tiempo, pero que no hemos sido capaces en muchos casos de ponerlos en marcha, salvo las excepciones, como es el caso de Picaña, que sí que los han puesto en funcionamiento. Por lo tanto, pretende ser una guía útil, una guía de bolsillo para cualquier técnico municipal, cualquier secretario o secretaria de ayuntamiento, para cualquier político que vaya a tomar decisiones de cómo quiere que se transforme su ciudad, no creciendo, que también puede serlo, sino dentro de la propia ciudad. Es una guía que, como os he dicho, va dirigida para técnicos de fuera, es decir, técnicos de fuera de la administración, para técnicos de dentro de la administración, funcionarios de la administración, políticos, para empresas públicas también, porque son instrumentos, las empresas públicas, que nos pueden ayudar muchísimo al desarrollo de nuestras ciudades. Bueno, ¿y por qué ahora? Sería la otra pregunta. Pues si hemos estado tantos años que no ha funcionado, pues fácilmente tiene respuesta a la pregunta. Vamos a disponer dentro de nada de unos fondos europeos importantísimos que son los Next Generation, que van dirigidos precisamente a esto, a rehabilitar nuestro patrimonio, a que nuestro patrimonio se ponga en valor. Bueno, si no tenemos y no utilizamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición ya en la ley, mal vamos a acabar, porque no vamos a poder gestionar realmente todo ese dinero, ese aluvión de dinero que preveemos que venga próximo. Deciros que tenemos en cartera para esa caja de herramientas pues un par de guías más para los ayuntamientos. Una es la guía de participación pública, porque no siempre los ayuntamientos saben cómo llevar a cabo esa necesaria participación pública para que la ciudadanía participe en las decisiones políticas que se toman y técnicas que también son importantes. Y después una guía de cómo hacer pues, la gestión directa en los ayuntamientos. Bien, ese debería ser el esquema general. Ahora la cuestión es, bueno, ¿y por qué lo hacemos aquí en Picaña? ¿Por qué la primera vez que salimos desde la consellería, desde la pantalla de nuestro ordenador, venimos a Picaña? Bueno, pues porque Picaña ha hecho un esfuerzo notable, sin guías, más guías que la de los políticos y técnicos, la de su alcalde aquí, que nos ha permitido ver ya realidades, ver que es posible. Lo que vamos a contar hoy es posible, que exige esfuerzo, por supuesto que exige esfuerzo, pero que se pueden encontrar vías que faciliten todos los procesos para hacerlo. Por lo tanto, nos explicarán en la segunda parte de esta jornada de hoy, pues cuáles han sido sus experiencias, que la mejor manera de ver que sí que funciona una guía como la que ahora nos explicarán los redactores, es decir, mirad, hay ejemplos que ya se pueden poner en práctica. No es una nueva normativa, es una guía, y una guía básica. Por lo tanto, instrumento y sobre todo caja de herramientas de urbanismo para que podáis utilizarla pues, siempre que queráis y que podáis. Muchas gracias a todos y que os sea de provecho la guía que ahora nos explicarán los redactores con detalle. Cuando queráis. Amparo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Vicente, por tus palabras. Y quiero agradecer también a los compañeros que han participado en la elaboración de esta guía, tanto Juan Gabriel como a Gerardo Roger, por su inestimable colaboración y sus aportaciones. Y como todos sabéis, Gerardo ha sido el creador de esta figura del agente urbanizador y el agente rehabilitador y, por tanto, su ayuda ha sido inestimable, como digo. Bueno, os voy a contar un poco en qué consiste esta guía, cómo la hemos estructurado, porque la realidad es que no hemos inventado nada, pero sí que la legislación está un tanto confusa y quizá por ello, y bueno, por todas las garantías para con la propiedad que conllevan estos procedimientos, pues ha provocado seguramente que no se esté aplicando de la forma que sería conveniente, porque nos facilitaría bastante el desarrollo de nuestras ciudades, de los cascos, de las zonas consolidadas de nuestras ciudades. Y también os quiero decir que está pensada fundamentalmente para el desarrollo de los solares y los inmuebles, de los solares inedificados, vacantes, obviamente, y de los edificios que están a medio construir o de los edificios que es necesario rehabilitar. No estamos hablando de áreas urbanísticas de rehabilitación
rehabilitación, áreas completas, sino únicamente de inmuebles concretos para, como digo, su edificación y la plasmación de toda su edificabilidad de forma concreta. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es, en principio, establecer, dejar de forma clara cuáles son, perdonad que os voy a poner el índice y así lo veréis mejor, cuáles son de forma clara las obligaciones que tienen las partes en la administración y la propiedad, las obligaciones, los derechos y los cumplimientos que se deben ejercitar, porque no podemos actuar frente a un solar si previamente no ha habido un incumplimiento por parte de la propiedad para el desarrollo de ese aprovechamiento que tiene el solar. Luego, el glosario de términos pretende pues, aclarar todos esos conceptos que tenemos en la legislación, que a veces se han utilizado indebidamente dentro de la misma norma legal o de forma confusa y nos pueden dar lugar a confusiones a la hora de aplicar el procedimiento. Bueno, pues con ese glosario de términos hemos intentado que todos esos conceptos queden claros desde el punto de vista de la interpretación de la Generalitat, obviamente. Luego hemos hecho unos esquemas de los procedimientos, porque hay varios procedimientos, como luego veremos, y entonces hemos querido hacer unos cuadros sinópticos. Aquí veis uno de ellos, que este es el... Oye, ahora no veo yo, ¿será posible? El de edificación forzosa. O veo de cerca o veo de lejos. Luego tenemos el de rehabilitación forzosa, el de sustitución forzosa y el de venta forzosa. ¿Vale? Entonces, estos son los cuadros sinópticos para que de forma esquemática veamos cuál es el procedimiento y podamos ver cuáles son las resoluciones que se tienen que ir adoptando en cada uno de los trámites de estos procedimientos. Luego, seguidamente tenemos cuál es el procedimiento, pero de forma detallada ya, para que a los técnicos municipales, que son los que van a tramitar estos procedimientos, les resulte sencillo ver cuál es el contenido de cada uno de los trámites, qué es lo que se va a ir pidiendo. Por ejemplo, pues para una primera fase necesitamos un certificado catastral, un certificado del registro de la propiedad, necesitaremos un estudio de viabilidad económica, etcétera. ¿Cuáles son todos esos documentos? Un informe técnico, un informe jurídico, todos esos documentos que vamos a necesitar dentro de cada uno de los trámites, que son muchos y bastante procelosos. Aquí podéis ver, por ejemplo, la primera parte de estas actuaciones recomendadas, ¿vale? Se pretende que el técnico que tiene que tramitar el expediente tenga claro cuáles son cada uno de los pasos que se van a ir dando dentro del procedimiento. Luego pasamos a las preguntas básicas frecuentes, que aquí es donde hemos intentado recabar todas aquellas dudas que se nos generan a los técnicos, tanto municipales como externos, cuando vamos a tramitar estos procedimientos. Entonces, hay muchas cuestiones que necesitamos que se aclaren y en lugar de estar consultando a la Consellería, oye, ¿tú qué opinas en este caso? Pues hemos intentado recabar todos esos supuestos y los hemos contemplado en este apartado 6 de preguntas básicas frecuentes. Veréis que aquí se repiten muchas cosas que hemos dicho en los apartados anteriores, pero que es conveniente que reforcemos las ideas para tener claro y sobre todo seguridad jurídica a la hora de avanzar en la tramitación. En el apartado 7 intentamos explicar cuáles son los supuestos para los que recomendamos la aplicación de la guía. ¿Por qué? Porque aunque esto se aplicaría a cualquiera de los solares vacantes o de los edificios a medio de rehabilitar, sí que es cierto que es conveniente también que vayamos a actuar frente a aquellos inmuebles que no tengan una presunta litigiosidad, ¿vale? O potencial litigiosidad. Entonces, será más sencillo trabajar en aquellos en los que la propiedad es desconocida o que el propietario es conocido pero no se sabe que está en ignorado paradero y no se puede actuar con él. En aquellos supuestos en que los activos inmobiliarios pertenecen a entidades financieras, públicas o privadas, que sabemos que tienen poco margen de maniobra y entonces es mejor ir arrastrándolos de forma administrativa. O en aquellos casos, por ejemplo, en que la titularidad
está en concurso de acreedores. Esos supuestos son los más sencillos a la hora de aplicar todos estos trámites, sin perjuicio de que, por supuesto, se puede aplicar a cualquier otro caso. Pero si tenemos a la propiedad en contra, nos vamos a encontrar con más dificultades. Luego comentaremos el tema del convenio, que es algo verdaderamente interesante. Y luego, por último, en el apartado 8, para facilitar también la labor de los técnicos, hemos expuesto algunos formularios que pueden ser interesantes para que los técnicos municipales no tengan que estar redactando ex novo documentos con inseguridad jurídica, entre comillas. Entonces, pues aquí hemos hecho unos formularios que son básicamente las licitaciones de venta forzosa, tanto por concurso como por subasta, y también un formulario de convenio. Y hablo del convenio porque el convenio es bastante importante. Os voy a explicar un poco, voy a intentar ser rápida, aunque esto no os voy a explicar todos los procedimientos porque esto sería largo y denso, y además yo soy consciente de que vosotros lo sabéis, pero bueno, para llegar a la figura de la adjudicación de la figura de agente urbanizador o agente rehabilitador, tenemos unas premisas básicas. La premisa básica es que el solar o el edificio se encuentre o bien inscrito en el registro de solares por una declaración de incumplimiento de derechos urbanísticos, o exista solo la declaración sin necesidad de que esté inscrito, porque puede ser que el ayuntamiento no tenga registro, pero bueno, que haya una declaración de incumplimiento, en principio estará inscrito en el registro de solares, o que exista un convenio suscrito con la propiedad. El convenio, las partes de ese convenio son el ayuntamiento y la propiedad. Entonces, con estas dos premisas básicas ya podemos pasar al procedimiento de adjudicación de agente urbanizador. Pero antes de llegar ahí, también hay otros procedimientos que tenemos que tramitar, que serían el del incumplimiento del deber de edificar, que parte de una orden de edificación o de una orden de rehabilitación. Y eso conlleva su propia tramitación. Dentro de la tramitación de esas órdenes de ejecución es cuando nos vamos a encontrar con la figura del convenio. Cuando le damos 2 meses al propietario para que se manifieste acerca de esa orden de ejecución que le hemos impuesto, es en esos 2 meses el propietario puede o bien solicitar licencia con unas condiciones, o bien pues contestar que efectivamente no ha habido ningún incumplimiento porque no ha podido edificar o rehabilitar por X o por B, o simplemente acude al ayuntamiento y suscribe un convenio en el que se compromete a participar en la gestión del agente urbanizador, y participa como propietario que va a pagar en especie. Bueno, o cualquier otra condición que considere necesaria, pero que va a participar, se compromete a participar en la ejecución forzosa de su inmueble. Esto es muy importante porque si firma el convenio el propietario, primero nos lo vamos a quitar del medio, ya no va a ser problemático, y en segundo lugar le beneficia absolutamente porque no se va a ver penalizado con el 50% de su aprovechamiento subjetivo. Si al final el procedimiento de la orden de ejecución acaba en una declaración de incumplimiento y una ejecución forzosa, el propietario se tiene que ver penalizado hasta en un 50%. La ley dice hasta en un 50% y los ayuntamientos pueden modular ese 50%. También decimos en la guía cómo se puede modular, cuáles serían las circunstancias en las que se podía considerar esa modulación. Por ejemplo, entramos de un 10% desde el 50% y considerando si el edificio tiene un nivel un grado de protección importante, si está catalogado, por supuesto, la superficie del solar, la edificabilidad del solar, es decir, en función de la gravedad del hecho de que no se haya culminado la edificación en ese solar, es lo que nos puede dar las premisas para establecer una gradación de esa pérdida o esa penalización con pérdida del aprovechamiento. Eso también lo comentamos aquí en la guía. Otra cosa interesante también es que para dar una orden de ejecución no puede ser indiscriminada, esto lo sabéis todos,
Pero bueno, está claro que se puede, a través de la ley, pues se nos invita a que se haga una delimitación de ámbitos en los cuales se declara ya la utilidad pública y el interés social, y a partir de ahí se pueden dar órdenes de ejecución sin necesidad de que objetivemos el hecho de por qué a ese local, ese inmueble en lugar de a otro, ¿vale? También es verdad que la ley nos habilita para que en determinados supuestos no haya ni siquiera que delimitar, porque ya hay una declaración legal de que en esos casos se deben dar órdenes de ejecución. Estaríamos hablando de los suelos urbanizados de uso residencial que estén realmente urbanizados con anterioridad a la RAU, y los suelos industriales y los suelos terciarios que estén clasificados como urbanos. Aquí la ley ya no dice que estén efectivamente urbanizados. En esos dos casos, en los municipios de más de 10.000 habitantes, perdón, en esos dos casos ya se puede dar la orden de forma indiscriminada cuando estemos en esos supuestos. En los municipios de menos de 10.000 habitantes es cuando necesitaríamos bien una orden individualizada, pero que esté basada en circunstancias objetivas, o bien una delimitación del ámbito de forma voluntaria por parte del ayuntamiento. ¿Cómo se haría esa delimitación? Pues desde la Consellería hemos entendido que sería a través de una ordenanza. Y bueno, con eso ya podemos avanzar en la exigencia al propietario para que lleve a cabo, pues eso, la rehabilitación o la edificación del inmueble que está vacante. Luego, por otro lado, cuando ya llegamos a la declaración de incumplimiento, entraríamos, si no ha habido convenio, o habiendo convenio, bueno, pero si no hubiera convenio, llegamos a la declaración de incumplimiento. Esa declaración de incumplimiento conlleva también la declaración de ejecución forzosa. Y la ejecución forzosa se puede llevar a cabo a través de 3 procedimientos distintos: o la venta forzosa, o la expropiación forzosa, o la sustitución forzosa. A través de la sustitución forzosa es donde llegaremos al agente urbanizador y al agente rehabilitador. Pero podemos utilizar también la venta forzosa. En la guía se avanza que si hay conformidad y parece más sencillo y más simple que acudamos a la venta forzosa si hay demanda en el mercado. Acabaríamos rápidamente, porque si vamos a la sustitución forzosa nos vamos a encontrar con que el procedimiento del agente para llevar a la adjudicación de la condición de agente rehabilitador y agente edificador lleva un concurso público. No difiere demasiado de lo que es una adjudicación de un programa de actuación integrada o de actuación aislada, porque el documento lleva aparejado una alternativa técnica, que sería el proyecto básico de edificación, que se tiene que someter a información pública, se tiene que someter a los informes de los municipales, informes técnicos, como si fuera un tema de una licencia, porque si no, después, a la hora de aprobar esa alternativa técnica, si luego no puede obtener licencia, tendremos un problema. Por lo tanto, los informes técnicos que se emiten acerca de las alternativas técnicas deben tener el alcance de un informe de licencia. Se someterán a información pública y cuando ya hayamos aprobado esa alternativa técnica, se somete también a información pública se somete a licitación las proposiciones jurídico-económicas para ver en qué condiciones se va a ejecutar esa obra, esa obra que no es pública, que es privada, porque es sobre un solar privado, pero que es la alternativa técnica de ese programa. Porque al final todo esto se enmarca dentro de un programa de actuación aislada en la que va a haber un tercero, agente rehabilitador o agente edificador. Este tercero apunto también que puede ser la propia administración pública o una empresa pública. Pero en principio la guía y la ley están hablando de un tercero, una persona física o jurídica, pero tercero ajeno a la administración. Y luego, como digo, habrá una proposición jurídico-económica que se habrá licitado también con unos criterios para baremar,
y que dará al final un agente urbanizador o un agente rehabilitador que será el que lleve a cabo ese proyecto de edificación. Y ahí acabamos con la figura, porque de inmediato debería obtener ya la licencia con el compromiso de ejecución en los plazos en los que se haya aprobado la proposición jurídico-económica. Y bueno, en principio, si no tenéis ninguna pregunta o si queréis dejamos las preguntas para después, si os parece conveniente, pues yo voy a pararme aquí porque si no me voy a comer el tiempo de mi compañero. Adelante, Juan. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer tanto a la Dirección General como al Ayuntamiento de Picaña la posibilidad de divulgar un tema que consideramos todos los aquí presentes interesante. Y en el momento en que empezamos a redactar la guía, consideramos que era interesante un poco por hacer una contraposición a todo lo que los suelos, la ciudad expansiva que se había desarrollado desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 97 y todos los desarrollos de suelo, pues nos hemos dado cuenta que hoy por hoy ya no podemos estar hablando de un crecimiento desaforado de los suelos urbanizables y más propugnar por la ciudad compacta. Entonces, en el momento en que vemos la ciudad compacta, pues nos encontramos con que hay unos suelos que son los suelos originarios de los barrios históricos de los municipios o de las ciudades que no están colmatados en su edificabilidad al 100%. Y a pesar de que existían mecanismos para articular la colmatación de esa edificabilidad, pues no es hasta este momento en el que un poco se toman las cosas en serio, aunque sí que me consta que hay actuaciones de agente edificador y agente rehabilitador de hace ya bastantes años, incluso en el centro de Valencia. Por muy novedosa que pueda parecer la figura esta, lo que sí que es novedoso es la pretendida dinamización que seguro que se consigue por parte de la Dirección General y de la Consellería. Lo que tenemos que tener claro es que esta figura o la exigencia de colmatar la edificabilidad no es de ahora. Ya en el año 61, en 1861, ya el proyecto, tanto este como el que comentaremos, realmente la ley de ensanche de Posada de Herrera ya hablaba de la exigencia para el propietario de colmatar la edificabilidad. Posteriormente, la ley de fomento de edificación del año 23 ya va en ese sentido igualmente, del 61 al 23 pues han pasado 60 años, creo que hay un salto, pero se vuelve a incidir en ese hilo argumental. Y ya digamos, el embrión moderno de la actual guía la podemos encontrar tanto en la ley de solares del año 45 como la ley del suelo de Cimentas y por supuesto ya las leyes más actuales. Es decir, que no se trata de una figura porque la inquietud de la administración y de los urbanizadores siempre ha sido que urbanizar cuesta mucho y una vez tenemos en la equidistribución de beneficios y cargas se han cumplimentado las cargas, pues lo que no puede hacer es que no se saque toda la posibilidad al beneficio y el beneficio es colmatar toda la edificabilidad de una parcela. ¿Qué es lo que ocurre con la realidad social que todos vivimos y la figura del agente edificador y del agente rehabilitador? Pues evidentemente hay un componente civil que impide, así de entrada, que alguien que se dedica a ser promotor o a ser promotor de vivienda de obra nueva o rehabilitador diga, che, pero yo cómo voy a tener un solar que no es mío. Pues vamos a ver, ese debate lo podremos mantener, pero hay que superarlo rápidamente. Todos recordamos los programas de actuación integrada del principio de los 2000, donde al principio había un urbanizador que presentaba una alternativa técnica en un suelo donde se carecía absolutamente de propiedad, ni siquiera de convenios con los propietarios mayoritarios, sino se carecía de suelo y ahí lo que veníamos a hacer era a urbanizar una extensión de suelo agrícola, por decirlo de alguna forma. Pues aquí, del mismo modo que se actuaba sobre urbanización y reparcelación de suelo urbanizable, suelo agrícola o suelo expansivo, que hablamos antes, pues ahora estamos hablando de articular la rehabilitación y la edificación en suelos urbanos, en solares o cuasi solares. Y todo en base a un principio.
y es que la función social del derecho de propiedad tan traído y llevado, pues tiene un trasfondo urbanístico que es bien sencillo. Si el plan general me da una edificabilidad en un terreno y en un solar determinado, pues el propietario tiene la obligación de edificar esa edificabilidad, ese aprovechamiento que se le asigna al plan. Ahora bien, si usted no cumple en los plazos determinados, que los plazos, así como regla general, son lo que fija el plan o 2 años desde que está urbanizado y en cualquier caso 6 años desde que tiene la condición del suelo, tiene la condición solar, pues entonces cabe activar los mecanismos de, digamos, de sustitución de esa legitimación para presentar una propuesta edificatoria o de rehabilitación en un suelo extraño. Si el plan me ha dado un aprovechamiento y yo como propietario no lo quiero o no lo puedo o no tengo capacidad, porque yo puedo ser propietario pero no tengo obligación de ser promotor, pues entonces se articulan los mecanismos que ha estado explicando Amparo Baixauli previamente y posibilitará la colmatación de esa edificabilidad. Luego hay otro componente que ha truncado un poco el desarrollo de esta figura, y es que la disponibilidad de recursos financieros para actuar en una promoción, pues se requiere mucho dinero, y la gente, entre el componente civil y la disponibilidad financiera que tienes que tenerla prevista, pues prefiere actuar o enfocar sus inversiones en otros suelos que no tienen tanta conflictividad, porque al final la conflictividad administrativa o la eventual conflictividad judicial pues no hace más que redundar en un retraso y en una eliminación del apetito inversor de aquellos promotores. También es cierto que cuando hablamos de la figura del agente edificador y el agente rehabilitador, no estamos hablando de grandes promociones de cientos de viviendas. A lo mejor esta figura, que también es válida para esa dimensión, a lo mejor lo que tenemos que estar hablando es de pequeñas promociones de casco urbano de 2, 4, 10, 12, 20 viviendas, porque al final de lo que se trata es de colmatar la edificabilidad. Y en todos los municipios, cada vez menos, pero siempre hay, en la Plaza Mayor hay un suelo que no se puede edificar porque es de un propietario obstruccionista o es de un propietario que está peleado la familia, que hay una herencia, que hay un fideicomiso, hay cualquier figura que dilata la plena disponibilidad de ese suelo, y la administración lo que pretende es que se colmate ese edificio, no solamente por una cuestión de imagen del municipio, sino por la necesidad de dotar de edificación una zona. Por lo tanto, nos encontramos que se trata claramente de definir la necesidad de actuar en aquellos suelos que están ociosos, vacantes, y tras esa declaración de incumplimiento, tras la orden de edificación que activa el ayuntamiento o que activa un tercero, que su activación no requiere que sea la administración siempre quien la activa, sino que puede un particular, ante la voluntad de desarrollar una promoción en un suelo determinado, pues que requiera al ayuntamiento para que se dicte la orden de edificación. En el caso de que la administración municipal se muestre pasiva de cara a dictar la orden de edificación, en la que se le da 2 meses al propietario para que aporte el aval del 5% y comprometa a presentar la licencia de obra, pues se puede subrogar la consellería en la posición del ayuntamiento. Pero parece, tras luz de esta posible subrogación de la consellería, parece que como que no existe una convicción plena por parte de la administración para desarrollar una actuación por la figura del agente edificador y del agente rehabilitador. No lo debemos ver así. Los suelos están para edificarse, los suelos están para colmatarse, y igual que en el año 2000 había una animadversión inicial a que se presentara un programa de actuación integrada en una finca rústica de tu propiedad, al cabo de los años y cuando ya se entendió esta figura, eran los mismos propietarios los que pretendían que el agente urbanizador cambiara la raya para que te afectara la actuación urbanística. Entonces, yo creo que a poca explicación que se dé de esta figura, no es una figura confiscatoria, no es una figura inquisitorial, y lo que sí que se tiene que hacer es que tiene que ser una figura dinamizadora, tanto de los proyectos de rehabilitación como de la edificación. En mi opinión, el convenio, cuando
facilita la orden de edificación, el convenio es la figura más rápida, más idónea y más limpia. Primero, porque como ha comentado Amparo Baisauli, el hecho de que yo esté dispuesto como propietario a firmar el convenio me exonera de la penalización de hasta un 50%. Y aquí los hechos son objetivamente demostrables. Si han pasado los plazos que fija la ley y tú no has edificado, pues tú estás obligado a edificar. Mejor que estés en el registro de solares para que no haya edificación y tú mismo hagas una predisposición para que ese suelo esté en el mercado, que no te metas en libros de caballerías con el fin de discutir con la administración, porque al final los hechos son objetivamente demostrables. Hay poca discusión acerca de la necesidad de que o la obligatoriedad de que se imponga o no se imponga esa penalización. Por lo tanto, en mi opinión, no es ningún pecado que el propietario propugne su inclusión en el registro de solares cuando se le dicta la orden de edificación, porque ello va a limitar mucho la conflictividad, tanto para el propietario como para el ayuntamiento. Luego, muy básicamente, lo que hay que explicar en los diferentes procesos es que, igual que todos tenemos asumida la reparcelación horizontal, pues aquí estamos hablando de una reparcelación, en lugar de ser horizontal, vertical, donde se asignará, en función del coeficiente R de retribución que tenemos en las reparcelaciones, pues se asignará el valor urbanístico en el porcentaje determinado de un edificio. Claro, no vale lo mismo una vivienda en planta primera que un ático, pero todos esos elementos de distorsión en una reparcelación, pues tenemos los factores de localización y los factores comerciales de una zona. También es cierto que quien se postule como agente urbanizador y como agente edificador tiene que saber que son documentos cuyo procedimiento es sencillo de tramitar o relativamente sencillo, pero que hay que ser profesional y no vale que vengan urbanizadores, edificadores o rehabilitadores de papel, sino tiene que ser gente que sean profesionales del sector o debidamente asesorados con el fin de que culminen el procedimiento iniciado. Ejemplos, como ya comentaba Amparo, pues una estructura abandonada que desde el 2008 que está estructura abandonada, que está sumida en un proceso concursal, que hay intervención de parte de los departamentos creados por parte de una oficina bancaria, que parte del edificio es titular de un cambio de obra que se hizo con un señor que está en ignorado paradero, conflictividad judicial, penal o de otro tipo, que aquí podemos encontrarnos de todo. Y los que trabajamos en urbanismo, me imagino que en otras disciplinas también, siempre hay un caso más difícil que el anterior. Y cuando te crees que ya has descubierto todo, pues te das cuenta de que cada vez sabes menos porque el sol siempre vuelve a salir de forma diferente del día anterior. Pero creo que es una figura interesante. Luego, como ha comentado Amparo, existen unos criterios de baremación, porque los criterios de baremación, al final estamos hablando de una penalización, tiene que haber un criterio de proporcionalidad, y ese criterio de proporcionalidad que se determine en la ordenanza, pues tendrá que basarse en ver si se trata de un edificio catalogado, no catalogado, el nivel de protección, la superficie que tiene ese suelo, porque, digamos, a mayor suelo no edificado, mayor gravedad del ilícito urbanístico, si me permite la expresión. Luego hay que ver también la edificabilidad, o el quantum de la edificabilidad que tiene ese mayor solar, porque puede ser un solar de reducidas dimensiones que tenga mucha edificabilidad, en cambio puedes encontrarte un suelo de grandes dimensiones de zona unifamiliar que tiene muy poca edificabilidad. Entonces, todos esos baremos que aparecen en la página 37 de la guía, efectos orientativos, y todo es susceptible de ampliación y de mejora, pues se tiene que tener en cuenta, pero el criterio de proporcionalidad tiene que estar presente en nuestro derecho. Y luego también los años que se llevan de inactividad. No es lo mismo una actuación urbanística que tenga su cuenta de liquidación provisional tramitada en el 2007 con la obra de urbanización concluida y que tenía previsto esa actuación urbanística 1000 viviendas. Y la realidad es que se van colmatando 120 o 140 viviendas al año, pues entonces habrá que tener un poco de holgura, porque también se diseñaron las urbanizaciones no para que todas se edificaran en 2 años o en 6 años, sino hay que tener un poquito de sentido común.
Luego, esta figura también hemos estado discutiendo mucho y la vemos muy interesante, un poco incardinada en otra figura que aprovecho para pedirle a la Dirección General otra guía específica de las actuaciones de dotación, porque claro, muchas veces tú te encuentras con que a un propietario le has aplicado una penalización que puede llegar hasta el 50%. Pero también te encuentras con que, o sea, no puede ser que la administración castigue o penalice hasta el 50% al propietario incumplidor, sino que también lo que tenemos que conjugar y aunar es aquellas dotaciones locales o sistemas generales que no se hayan obtenido por parte de la administración a lo largo de la vigencia del plan general, pues ¿por qué no vincular la obtención de esas dotaciones, huyendo de la expropiación rogada? ¿Por qué no vincular la obtención de esas dotaciones locales pagando, permítame la expresión, a cargo de ese 50% del propietario incumplidor? Pues eso va a permitir dinamizar tanto la edificabilidad, que al final se va a colmatar la edificabilidad que hay prevista en un solar, pero en lugar de ser la edificabilidad al 100% del solar originario, del propietario originario, del propietario incumplidor, pues tendrá que venir un invitado tercero, que es un invitado de suelo extraño a ese solar. Tampoco es una figura novedosa. Cuando estaban las transferencias de aprovechamiento urbanístico y los solares con exceso y defecto, pues eso es un tema a reflexionar, porque quizá valga la pena pegarle una vuelta. Y luego hay dos cuestiones que nos han suscitado la duda. Y el primero es, nos encontramos con esa manzana de suelo industrial de una nave en el casco urbano, aquí en Valencia, en la zona del mueble, que había grandes superficies de fábricas de mueble de madera, que en su momento pues las fábricas se trasladaron con estos suelos de ensanche al final de los 90 a los polígonos extraños al casco urbano, y se han quedado suelos industriales en el casco urbano. Evidentemente, esos suelos industriales que están calificados como industriales, pues no tiene sentido, porque hoy hay suelos vacantes urbanizados con mayores prestaciones en los polígonos. Entonces, claro, ¿cabe la posibilidad de presentar sobre un suelo industrial que está en el casco urbano un programa de actuación aislada de agente edificador? Sin duda. Pero ¿a quién le va a interesar presentar un programa edificatorio sobre un suelo industrial en el casco urbano? A nadie. Entonces, lo que habrá que ver también en esa posibilidad de convenio, pues quizá se trate de ver cómo se facilita la modificación o la recalificación para pasar del uso industrial al uso residencial, en menor medida al uso terciario que pueda demandar ese municipio, todo debidamente justificado y motivado, y que de forma que salga bien librado tanto el propietario del suelo industrial, que se recalifica a suelo residencial mediante una actuación de dotación, y el ayuntamiento también vea la posibilidad de que, ya que tramita esa recalificación que va a enriquecer el valor urbanístico de la unidad de aprovechamiento, pues que se vea resarcido también en su beneficio, y lo cual va a redundar en la participación de la comunidad para los vecinos. Esa vía yo creo que también es una vía interesante de explorar. Y luego hay una tercera y última, y acabo ya, y es si existe realmente una concreción y una definición acerca de la obligación del propietario de colmatar la edificabilidad de un suelo, el aprovechamiento objetivo. Y en el caso de que no se colmate el aprovechamiento objetivo, si cabe presentar un programa edificatorio de ese suelo. Pongamos por caso un solar de grandes dimensiones, donde se permiten 3.000 metros de techo y hay únicamente una zona jardinada grande y hay únicamente una vivienda de 500 metros de techo. ¿Cabe la posibilidad de presentar un programa edificatorio en ese suelo, puesto que no está colmatada toda la edificabilidad? Pues eso, hay inversiones en un sentido y en otro, pero lo que sí que está claro es que esta guía, yo creo que para lo que sí que sirve, y acabo dándole las gracias a la Dirección General, es que si no se trabaja, no se conocen las dudas o las incertidumbres o la nebulosa que genera el problema, y es
en este punto de partida con la guía elaborada, pues que sí que nos va a permitir afrontar los problemas que nos puedan venir en el futuro. Y muy rápidamente, que se me ha olvidado, en los municipios de más de 20.000 habitantes que no tengan aprobado el registro municipal de solares y edificios a rehabilitar, no podrán aprobar instrumentos de gestión para la reclasificación de suelo, con lo cual es una imposibilidad que al final un poco por el carácter latino es si no haces esto no. Muchas gracias. Sí, bueno, Amparo Baixauli, Juan Gabriel Daudí, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho de sintetizar también la complejidad del problema. Yo no me quiero bajar sin dar también las gracias a Gerardo Roger, que de forma desinteresada totalmente, pues nos ha ayudado a la parte técnica de esta guía. Tampoco quisiera dejar de comentar una cuestión que creo que también es muy importante. En la Comunidad Valenciana tenemos mucho suelo industrial que no se desarrolló en la época del principio de este siglo, del siglo XXI, y que no ha sido desarrollado convenientemente después a través de la edificación. La figura del agente rehabilitador y el agente edificador es buena también para este tipo de suelo, no solo para el suelo residencial, que a veces se nos va a la cabeza únicamente este tipo de suelo, ¿no? También el suelo residencial y el suelo industrial es importante en este sentido. Dicho esto, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es llevar a la práctica, ¿no? Lo que es la guía, y aquí antes de guía ya se ha llevado a la práctica en el municipio de Picaña. Así que os agradecería, Bárbara, Ismael, que subierais y nos explicarais cómo lo habéis hecho aquí, ¿no? Buenos días. En primer lugar, felicitar a los redactores de la guía de rehabilitación, Amparo y a Juan Gabriel, por el presente documento. Soy conocedor de que no ha sido una tarea fácil. El glosario es un espectáculo, los esquemas también, y creo que es un documento muy importante. Felicitar igualmente a la Dirección General de Urbanismo por las iniciativas en clarificar los procedimientos administrativos. Es de agradecer la guía T, la guía de minimización de impacto ambiental y tantas otras. Es muy interesante para los ayuntamientos y los operadores jurídicos en general que se establezca un procedimiento administrativo claro y conciso en esta materia. Es además un procedimiento que puede tener mucho recorrido práctico y ventajas para los intereses públicos, sobre todo cuando hay un incumplimiento del deber de edificación o de rehabilitación, para aplicar la venta forzosa, la sustitución o la expropiación. Muy, muy interesante lo que ha dicho Juan Gabriel al final, esas tres incógnitas, esas tres posibilidades, ese pago de las dotaciones, ese excedente de aprovechamiento. Esto hay que darle una vuelta porque es muy interesante. Se prosigue, por tanto, con un proceso iniciado hace más de una década que se dirige a intensificar las actuaciones en el suelo urbano consolidado. La ciudad compacta, la ciudad construida, como muy bien ha dicho el director general, con las medidas dirigidas a rehabilitar, regenerar, accesibilidad, peatonalización, movilidad y eficiencia energética. En este sentido, poco a poco las administraciones se están poniendo al día y entiendo que la presente guía, será una ayuda más para seguir en este camino. Ya hablando del caso del municipio de Picaña, hay que señalar que desde los principios del inicio o el boom de la regeneración, el ayuntamiento cogió el guante, incluso antes. Ya en un primer momento apostó por las actuaciones urbanas de rehabilitación, accesibilidad y regeneración urbana, conservando su esencia de ciudad, compacta, su trama urbana tradicional, su baja densidad y una apuesta, eso sí, muy fuerte de zonas verdes y parques públicos. Para ello han asumido el rol de agente rehabilitador, incorporando recursos presupuestarios, económicos, de personal para las
para las actuaciones, constituyendo incluso un área específica o departamento en el ayuntamiento para este fin. Este departamento, esta oficina, ha desarrollado muchas funciones dirigidas a prestar información a los vecinos y vecinas, en información de las ayudas de rehabilitación y accesibilidad a las comunidades de propietarios, a los propietarios de viviendas unifamiliares. Ha incluso llegado a ayudar en la constitución de comunidades de propietarios. Ha asistido a las reuniones de las comunidades de propietarios, las reuniones de las 8 o 9 de la tarde entre semana, pues ahí estaba el ayuntamiento. Ha dado asistencia técnica y jurídica a esas comunidades, a esos propietarios. Ha contestado requerimientos y justificado, ayudando a justificar las ayudas. Ha ayudado a tramitar ayudas individuales para cocinas, baños, ventanas, ayudas para las reformas, lo que hoy en día sería el Plan Renata. Estaba ahí con sus vecinos y vecinas. Y, en fin, incluso han incorporado ayudas también para informes de evaluación de edificios. Todas estas medidas han podido gestar actuaciones de gran calado y actuaciones muy bonitas que vamos ahora a poner unas actuaciones de calado, unas actuaciones muy chulas. Estos son ascensores en vía pública. Esto se hizo en la calle Vistabella, en Calle Pau. Son fincas de la década de los 50, de 4 o 5 alturas, sin ascensores. Había personas mayores, pues en el cuarto o en el quinto, personas que tenían que subir la compra. Insostenible. Había que incorporar el ascensor, instalar el ascensor. Técnicamente resultaba imposible incluir un ascensor en el interior del edificio. Se buscó la alternativa: ubicar los ascensores anexados a la fachada, ocupándose una porción de la vía pública. El resultado ha sido un espectáculo. Y además el resultado que nosotros queríamos, que era mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Igualmente el resultado ha sido una regeneración urbana del ámbito y una recuperación de las viviendas que se han podido introducir en el parque de viviendas. Parece ser, el otro día me comentaron que Valencia estaba implementando ahora una ordenanza para este tipo de actuaciones. Pues bueno, Picaña desde el 2009. Bueno, aquí en las fachadas, si os dais un paseo por el municipio podréis ver, las fachadas se implementaron ayudas para la rehabilitación de las fachadas, más indicadas, con más incidencia en el casco histórico, y bueno, incluyen también pintura en la fachada, etc. En cuanto a movilidad y regeneración urbana, hay que señalar que se ha seguido siempre un plan estratégico marcando las prioridades y los objetivos, siendo la prioridad las personas. Se han implantado pasos elevados en los cruces que hacen protagonista al peatón y minoran la velocidad de los vehículos. Las calles de los entornos de las plazas se han peatonalizado, consiguiendo un importante centro peatonal. En cuanto al carril bici, hay más de 20 kilómetros de carril bici, tanto dentro del municipio, del suelo urbano, también en el exterior. Y árboles, ya es conocido que es el municipio de los árboles. Tenemos más de 3 árboles por cada vecino. Cada vez que nace un niño se le dedica un árbol y se le pone su nombre en un azulejo. Y por último, para no hacerlo muy largo, la Plaza del País, que yo creo que al final es un icono de plaza. Es un concepto griego de plaza, de ágora, como podéis verla. Un lugar de convivencia, al fin y al cabo, donde, si os fijáis en los bancos, su posición
fomenta la interrelación de las personas con su arbolado, con sus equipamientos alrededor y en fin, totalmente peatonalizada, las calles paralelas también. Y pues estas son unos pocos ejemplos de lo que se ha hecho en Picaña, porque la verdad es que al final en el municipio de Picaña se han realizado las actuaciones a la ciudad consolidada, a la ciudad compacta, y hay muchísimos ejemplos. Estos son un poco los más destacados del pasado. El esfuerzo ha sido grande, el alcalde y su equipo lo han hecho francamente bien, y aquí están los resultados. Este era un poco el pasado, y ahora viene Bárbara y nos cuenta el presente, que es también bonito. Muchas gracias, Ismael. Gracias a los presentes, gracias a la Consellería por darnos la oportunidad de presentar las actuaciones que estamos haciendo en este municipio, y en particular al director general de urbanismo, Vicente. Gracias, muchas gracias por facilitarnos esta exposición pública de nuestro proyecto, que es nuestro porque es de la corporación, y los técnicos municipales como ello lo vemos y lo tenemos interiorizado. Me sumo a las palabras que ha dicho mi compañero en relación a la guía que habéis presentado y las actuaciones que estáis haciendo desde la Dirección General. Es un gran apoyo para los municipios, porque cuántas veces nos hemos sentido muy solos. Nosotros aquí no podemos decir que estemos solos porque somos, no muchos, pero un buen equipo, y nos damos los sesos para sacar adelante las iniciativas que se nos plantean por parte de la corporación, pero guías como la que habéis presentado hoy seguro que le damos un buen uso, y cualquier solar, que afortunadamente nosotros no tenemos mucho, pero podemos darnos en esta circunstancia, podremos echar mano de la misma, que desde luego nos ha parecido muy interesante y muy útil. En esta intervención yo lo que voy a explicar un poco es pues las circunstancias del municipio de Picaña y lo que estamos haciendo en materia de rehabilitación. Picaña es un municipio de 11.000 habitantes en el área metropolitana de Valencia, que si nos fijamos, quien lo conoce un poco, quien lo ha paseado y un poco ha explicado tanto el director general como Ismael, pues nos reúnen las características que podría tener el entorno del área metropolitana, puesto que es una ciudad amable, que ha seguido un urbanismo de las últimas décadas muy sostenible, y que se viene a ratificar con los criterios de sostenibilidad ODS que ahora todo el mundo estamos aplicando, pero que en Picaña ya veníamos ejecutando desde hace muchas décadas. Nos planteamos que nosotros no tenemos, en el 2020, no tenemos zonas degradadas como pueden ser otros municipios que tienen áreas de exclusión social bastante importantes. No es nuestra circunstancia. Si nosotros miramos el ISO, no tenemos zonas rojas marcadas como grandes núcleos de población de exclusión social, pero sí que tenemos que se considera que todo el mundo que vive en este municipio tiene que vivir con las mismas garantías y con la misma calidad de vida. Por eso se utilizó la figura de, no tenemos casi recursos, pues lo que tienen los ayuntamientos, tenemos que acudir a la utilización de fondos. Para ello se pensó en su momento que era una buena ayuda el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Ahí aún no habían venido los fondos Next Generation, que luego hablaremos, y vivíamos en una situación que pensábamos que la crisis había pasado, y se pidió, a raíz de una resolución de la Vicepresidencia Segunda de Vivienda para gestionar las áreas de rehabilitación urbana, se solicitó mediante una resolución de alcaldía la inclusión de un área de rehabilitación urbana en esta petición de ayudas, ¿vale? Porque se pensaba que, aunque no es completamente exclusión social, sí que pues, podíamos reunir los requisitos. Y lo pensó el ayuntamiento con sus técnicos, y lo pensó la Consellería, y afortunadamente también lo consideró el Ministerio. Y por ello, mediante una resolución del 22 de octubre de 2020, se nos concedió la inclusión en el Plan de Regeneración y Rehabilitación Urbana a nivel estatal, dándonos un proyecto de una ayuda de 817.118 euros, de los que están financiados por el Ministerio de Transporte 655.000 aproximadamente, y por parte de la Generalitat Valenciana 161.000.
La aportación municipal son 80.322. Dicho esto, ante esta situación que nos daban una ayuda para rehabilitar y regenerar un total de 57 viviendas que incluyen unos núcleos de población que ahora os mostraré el ámbito de actuación, que son la zona de la Santa María del Puig, Gómez Ferrer y calle Ramón y Cajal. Estas son las viviendas, las primeras fincas plurifamiliares que se construyeron allá por los años 50 en el municipio de Picaña. Se construyeron pues, con las calidades edificatorias de su momento y la población que vive en la misma pues son la gente con más déficit de recursos. Dicho, muy bien, nos dais el dinero, pero nosotros no queremos el dinero, queremos que se produzca la realidad, que se ejecute la actuación. Vemos en muchas ciudades que se conceden este tipo de ayudas y que es muy difícil que se pongan en funcionamiento porque la burocracia hace que cada propietario, que además no tiene conocimientos en esta materia, pues no pueda desarrollarlo y se demoran en el tiempo y cuántas áreas de rehabilitación pues llegan hasta 10 años. Nuestra subvención vence en el 2024, sabemos que se puede prorrogar, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que se ejecute. Y ahí entra nuestro papel, el de los técnicos, en decir, muy bien, queremos que se ejecute, ¿cómo se va a ejecutar? Pues vamos a hablar con las familias. Son 57 viviendas, unas 116 personas afectadas que se reunieron con ellos y se les planteó la posibilidad de estas actuaciones. Estas actuaciones suponen que en estas viviendas pues hay aluminosis, no tienen ascensores, tienen unos problemas importantes de accesibilidad, tienen problemas de eficiencia energética y no tienen recursos para hacer frente a las mismas. Las reuniones, a pesar de la pandemia, se intentaron hacer presenciales, todas las comunidades de propietarios estuvieron presentes y los vecinos hasta la fecha no nos han puesto ningún problema en estas actuaciones. Se hizo el proceso de participación pública, se les explicó cómo se podía acceder a la rehabilitación del entorno urbano y de sus viviendas y aceptaron todos por unanimidad. Teniendo estos objetivos, sabiendo que nosotros estamos por y para las personas en todos los ámbitos de actuación de este ayuntamiento, pensamos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de la manera más fácil, que no más fácil para nosotros, porque nosotros nos hemos metido en un gran jardín, pero un jardín bonito y florecido, y esperemos que florezca como es Picaña, pero sí que a los técnicos nos está llevando muchos dolores de cabeza porque no hemos tenido una guía como ahora en la que se ha presentado, pero sí que hemos tenido ayuda de la que ahora expondré. Pero sí que vimos que el artículo 36 de la Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana nos daba la herramienta, que dice expresamente que tiene como objetivo la recuperación del parque inmobiliario residencial existente, de forma que sus condiciones, requisitos y beneficios tiendan a equipararse con los de las viviendas de nueva construcción. Y se extenderá a la recuperación de la ciudad existente, especialmente en las áreas más degradadas. Este artículo nos remite al decreto del Consejo por el que se aprueba el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas, específicamente en los ámbitos de rehabilitación y renovación urbana, que es de aplicación inmediata la figura del gestor público promotor subsidiado regulado en el artículo 10 de este reglamento. Este procedimiento no se ha explicado en lo que es la guía, pero sí que a nosotros nos dio la posibilidad, que ahora les pondré, de constituirnos en agente rehabilitador por promoción gestión directa. El artículo 10 especifica cómo se tiene que hacer y así lo hicimos. Nuestro técnico de vivienda, Juan Masamoro, pues en la labor que hace, como ha explicado Ismael, de reunirse con las comunidades de propietarios, pues se reunió y consiguió que todas las juntas de propietarios, por unanimidad, nos delegaran en la competencia de agente rehabilitador y nos facilitaran la entrada en los edificios y en las viviendas. Y una vez con todas las actas de las comunidades de propietarios, en el pleno del 11 de marzo de 2020 se asumió la delegación de esta competencia por parte del Ayuntamiento en pleno, por unanimidad de todos los grupos políticos. Eso también es muy importante porque en estas actuaciones que estamos realizando hay unanimidad de toda la corporación. Y entonces se aceptó esta delegación y el Ayuntamiento se ha convertido en agente rehabilitador. ¿Esto qué implica? Pues que nosotros ahora, una vez tenemos que gestionar toda la subvención. Los fondos el Ministerio transfiere a Sanidad y la Sanidad nos los transfiere a nosotros, los gestionamos nosotros. Y nosotros somos los encargados de licitar la obra. En estos momentos tenemos el
el anteproyecto, que se encargó a una empresa externa, y del anteproyecto ha salido el resultante de pues, que podíamos mejorar, y esta mejora ha supuesto que en el último pleno celebrado, pues también por unanimidad se aceptara la propuesta de la alcaldía de la compra de lo que es el patio interior que veis en el centro de esta actuación, que no estaba previsto en la rehabilitación presentada al Ministerio, pero que sí que nos permite crear un espacio de una plaza pública, con más árboles y con más espacio para situar los ascensores, para no alterar la ocupación de la vía pública, porque las aceras ahí son más estrechas y producían un problema para el tránsito de viandantes. Entonces, se ha llegado a un acuerdo y hemos habilitado el crédito en el pasado pleno, y en breve se va, bueno, dentro de este año, y no queda nada, se van a, Juanma y Ismael están formalizando lo que es la compra de estas naves interiores, que son nidos que no tienen un desarrollo y que van a permitir un parque para toda la ciudadanía. Con lo cual creemos que se va a quedar un proyecto pues, bastante interesante, que cuando esté ejecutado pues, os invitaremos a visitar. Esto es el anteproyecto. Con esto nosotros tenemos y estamos preparando lo que es la licitación del pliego de redacción de proyecto y dirección de obras. Y cuando lo tengamos sacaremos la obra. Nuestros términos no son tan largos y esperamos cumplir el 2024, porque así lo queremos, y además pensamos que pensando en global se obtendrán mejores resultados. Y si licitamos todo, al mismo tiempo pues los importes serán más beneficiosos para todo el mundo. Esto es lo que en estos momentos estamos haciendo. Y no me quiero olvidar de dar las gracias a todo el equipo del ayuntamiento que nos está ayudando, porque gestionar fondos para la rehabilitación urbana es complicado, porque hay que hacer calificaciones provisionales, porque hay que hacer mucha documentación. Realmente creo que los propietarios no serían capaces de hacerlo, porque si a nosotros nos cuesta y estamos acostumbrados, pero nosotros lo estamos haciendo gracias a ir de la mano de la asistencia técnica externa que decidimos contratar, que fue a nuestros compañeros ya, porque los consideramos unos picañeros más, a Elena Benunza y a Alberto Cerín, que han participado con nosotros asesorándonos en este proceso, y que nos ha dado mucha tranquilidad, porque no somos muchos y le ponemos mucho interés, pero tenemos muchísimas cosas y no somos expertos en todo, y hemos aprendido de la mano muchísimo con esto, así que muchas gracias por todas estas ayudas. Y esto es en lo que estamos metidos, y que sabemos que lo vamos a conseguir, porque nos parece muy interesante. Los vecinos están muy contentos porque ven que se va a ejecutar. Ahora vamos a hacer también lo que son los viales que confrontan por separado. También durante este periodo tuvimos que sacar a una familia que tuvimos que declarar la ruina. Hemos encargado el proyecto, y ahora mediante un contrato menor, porque lo tuvimos que sacar y realojar. Afortunadamente Picaña tiene viviendas sociales y las tenemos reservadas en estos momentos para la gente que tengamos que sacar de estas viviendas, poderlas recolocar y que no se sientan desubicados, y sacarlos de su propio municipio. Y ahora vamos a actuar en esta vivienda en concreto, que tenía un riesgo estructural importante, en los viales que ya tenemos para ejecutar, y lo siguiente es la compra, que se efectúa en breve, y ya nos ponemos a ejecutar. O sea que en el 2024 esperemos que esté, todos lo pondremos en interés. A futuro, ¿aún no hemos acabado con esto? ¿Y qué nos pasa? Pues que salen los Next Generation, y claro, pues decimos, pues va, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, pues nos hemos lanzado y estamos ya trabajando en el nuevo área de rehabilitación, que son lo que es presente, porque estamos en vigor, son viviendas de los años 50, pues nos quedaba lo último, afortunadamente, porque el municipio está muy bien, que son las viviendas de los años 60 y 70, que tienen más problemas de accesibilidad, y sobre todo enfocarse a la eficiencia energética. Nosotros, el anteproyecto de la normativa que hay, porque aún no han salido para los nuevos fondos, pues lo estamos trabajando, ya se está elaborando lo que queremos que sea, para en cuanto salgan publicados presentarlo. Y
Todo esto también porque nosotros nos acogemos a todas las ayudas que salen y pensamos que la Generalitat es nuestra amiga y nos aporta mucho. Entonces, con la Consellería de la Vicepresidencia Segunda, pues vamos a crear una oficina oficina Saló, que es una oficina integral para que todo lo que temas de rehabilitación y afectados de las viviendas estén centralizados. Vamos a firmar un convenio con la Dirección General, ya está muy avanzado el tema, para que haya un único punto de interlocución, una ventanilla única de la Generalitat Valenciana en Picaña, para poder centralizar todo el tipo de ayudas y facilitar a los ciudadanos que no se pierdan ningún fondo, ni europeo, ni autonómico, ni local, en lo que se pueda obtener para el municipio de Picaña. Y le doy ya la palabra a Ismael para que cuente ya el más futuro. El más futuro, ¿no? El presente es bonito, con los nuevos son ¿no? Sí. En la segunda corona para la eficiencia energética, ya estamos trabajando en ello y, en fin, vamos a ver, es mucho trabajo, pero contentos. Y nada, solo era comentar también, mira, que me ha salido a cuenta de cómo el plan, más o menos el planeamiento, el plano de clasificación y calificación, que me trae a cuenta lo que ha dicho Gabriel, que es el problema de las dotaciones no adquiridas, ¿no? Pues aquí la verdad es que la política ha sido muy conveniente, en mi opinión, porque sí que es verdad que hace ya muchos años que se va adquiriendo las zonas verdes, los parques públicos, mediante acuerdos con los propietarios, etcétera, etcétera, y se ha llegado a un alto nivel de adquisición de los suelos dotacionales y las zonas verdes, casi yo diría que el 90%. Y además se ejecutan esas zonas verdes, esos parques, con sus árboles, etcétera, etcétera, y por eso mismo, al final, las moratorias y todo eso, pues a nosotros no nos afectan. Ayer, además, pasamos por el pleno las últimas dotaciones locales, comisiones informativas, la compra de dos dotaciones locales importantes a nivel cultural, ¿no? Entonces, lo que sí que nos está preocupando mucho, porque seguimos con el destino verde y queremos implementar aún más los parques públicos, es intentar colmatar la transición del espacio urbano al espacio rural mediante un anillo verde como podría ser el que vemos en las imágenes, un parque periurbano de borde, como un poco el que tiene Vitoria, que se inició hace mucho, pero ha quedado espectacular. Y eso es un poco el objetivo que tenemos en los próximos años, a ver cómo podemos darle la cobertura de planeamiento o de gestión y seguir pues presentando los parques públicos y tal. Hay algunas fotos muy chulas, ¿no? de cómo quedaría, y un poco es el objetivo a largo plazo, porque claro, esto sería un parque que rodearía el municipio de Picaña y, en fin, con unos objetivos claros, que es salvaguardar los enclaves naturales, el gran valor que tiene la huerta valenciana, promover la conservación del paisaje y contribuir a satisfacer de manera controlada la creciente demanda que existe de lugares de expansión y ocio al aire libre. Y ese un poco ya, esa es una gran apuesta que a ver si podemos conseguir para seguir aplicando pues, la resolución de parques y presentando vía verdes y parques públicos. Y con esto, ¿no? Muchas gracias. ¿Veis cómo era aquí donde teníamos que venir a hacer la presentación? Hay pasado, presente y un gran futuro. Eso que hemos visto es perspectiva de género también, ¿eh? Es decir, la ciudad amable para los vecinos, para aquellos que no llegan. Comentaba el alcalde la otra vez que estuve aquí, que había vecinos que no habían bajado a la calle en años, que parecía que habían desaparecido, y con motivo de ponerles estos ascensores pudieron volver a salir a la calle. Ese detalle es un detalle humano
importantísimo. Y tenemos ahora un instrumento que nos sirve para utilizarlo. Por lo tanto, felicidades a todo el equipo político, el equipo jurídico, porque sois el ejemplo para nosotros. Y esperamos que este instrumento, este pequeño instrumento que ya teníamos y que ahora lo que hemos hecho es pues, ponerlo al servicio de todos los ayuntamientos, pues sirviendo vosotros de ejemplo y nosotros con el instrumento, pues podamos hacer que esto se clone en otros municipios y otras ciudades de nuestra comunidad. Bueno, y nada más deciros que muchas gracias a todos. Gracias, alcalde, gracias, secretaria autonómica de Política Territorial y Urbanismo, Inma Orozco, por estar aquí con nosotros. Esta guía os la remitiremos junto con el acto de hoy para que lo tengáis en una grabación y para que podáis empezar a utilizarla. Y por supuesto lo colgaremos en la web de la Consellería para que bueno, pues cualquiera pueda acceder y empezar a utilizar esto que, como veis, es futuro, mucho, mucho, mucho futuro. Muchas gracias.